El tema en esta noche se titula La necesaria disciplina de Dios, la necesaria disciplina de Dios. Y seguimos desarrollando en realidad la temática que hemos estado desarrollando toda esta semana. El día lunes estuvimos hablando de las moscas del creyente. El día martes continuamos con este tema. El día miércoles estuvimos intercediendo. Anoche jueves el Señor nos estuvo hablando de despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y de correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Y hoy finalizamos esta semana hablando de esa necesaria disciplina de Dios. Y para eso vamos a ir al mismo libro de Hebreos, capítulo 12. Por favor, acompáñeme allí. Libro de Hebreos, capítulo 12, porque en este libro de Hebreos, literalmente, si usted se fija, este capítulo termina hablando de disciplina. Mire usted qué curioso. Termina hablando de disciplina este capítulo cuando ha venido en el capítulo 11 hablando de, de la fe, hablando de hombres que nos ponen como ejemplo de fe. Y ahí en el capítulo 12 ya empieza, después de hablarnos de esa fe, nos dice que por tanto hay algo que debemos hacer. Fue lo que tratamos ayer. Y va finalizando este capítulo 12 hablando literalmente, o al menos esta parte, hablando de la disciplina. Y habla de esto hasta el versículo 11. Del versículo 5 al versículo 11 habla de la disciplina. Pero si usted se fija, del versículo 12 hasta el versículo 29, habla de los que rechazan la gracia del Dios del cielo. Y esto es muy interesante. Leamos entonces esta parte que corresponde a la disciplina. Hebreos capítulo 12 del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Muy bien, entonces nos habla del versículo 1 al versículo 4 de las dos cosas que tenemos que despojarnos, de correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, de correrla poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús y de tener en cuenta cuando suframos lo que ya Cristo sufrió por nosotros en la cruz. Sin embargo, hay un cambio drástico en la temática que está tratando aquí el escritor, porque a partir del versículo 5 empieza a hablar de la disciplina de Dios. Y cuando hablamos de disciplina, no podemos o no debemos pensar en la disciplina que nos daban nuestros padres, es decir, en un sentido simplemente natural. Aquí se equipara la disciplina de Dios a la disciplina de los padres, de la mamá y del papá, como una manera de decir, hombre, si su papá y su mamá usted lo disciplinaban y usted los respetaba, aunque esa disciplina le doliera, ¿cuánto más no lo debemos hacer con el Dios del cielo? Entonces, esta disciplina no es una disciplina que literalmente tiene que ver con el maltrato. No es una disciplina que tiene que ver con la humillación. No es una disciplina que tiene que ver con necesariamente el avergonzar. No. Es una disciplina que tiene que ver con la formación. Nosotros debemos tener clara una cosa. Dios manifiesta su amor para con nosotros. Dios manifiesta su justicia para con nosotros. Su amor es justo, porque Dios es justo. Pero dentro de ese amor justo, literalmente, hace parte la disciplina. Es decir, la disciplina de Dios en la vida de sus hijos es tan solo una parte de la manifestación de su amor. Nosotros no quisiéramos que Él manifestara su amor para con nosotros de esa manera. Sin embargo, nosotros debemos tener clara una cosa, que la disciplina de Dios es para formar, tome nota, es para formar, es para corregir, es para alentar. Ahí le he mencionado tres cosas o propósitos. La primera, formar. ¿Formar qué? Carácter. Hay gente a la que Dios le da una palabra y se molestan, se disgustan, se molestan profundamente. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios puede disciplinar a través de una palabra que Dios le da a usted, incluso en público. Y usted se sintió incómodo, usted se molestó, usted se ofendió, etcétera. Y dice la palabra, hombre, no menosprecie la disciplina del Señor. Entonces la disciplina de Dios, dijimos, es para formar, ¿qué? El carácter de Cristo en mí. Segundo, es para corregir, ¿qué? Mi pecado, mi debilidad. Y tercero, es para alentar. Alentar. La disciplina da o pretende también dar fuerza al creyente.
La disciplina pretende dar aliento al creyente. Pero el ser humano, la reacción natural frente a la disciplina, frente a la reprensión, es a desmayar y a menospreciarla. Por eso dice la palabra, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando usted se molesta con una palabra que Dios le da, con la predicación, la enseñanza, incluso leyendo usted solito la Biblia, se molesta por lo que le dice la palabra, quizás le está confrontando y usted se aleja y se va, está menospreciando la disciplina de Dios. Y cuando la persona menosprecia la disciplina de Dios, hay un efecto natural en el creyente. Después, escuche, inmediatamente después de menospreciar la disciplina de Dios, usted empieza a desmayar. Lo que quiere decir que aquí hay algo muy interesante que la palabra nos está diciendo, y es lo siguiente, que si usted menosprecia la disciplina de Dios, usted va a desmayar. Entonces, visto desde otro punto de vista, lo que a mí me da fuerza para no desmayar es el ser constantemente disciplinado por el Dios del cielo. Otra vez, lo que a mí me da fuerza para no desmayar es ser constantemente disciplinado por el Dios del cielo. En otras palabras, es ser constantemente formado, es ser constantemente corregido y es ser constantemente alentado. Y yo debo tener claridad y ser consciente de que literalmente la disciplina produce un cansancio y una tendencia a menospreciar. Pero el ánimo se tiende a cansar. El ánimo se tiende a querer revelar. Y la disciplina de Dios se puede manifestar de muchas maneras. Basta con echar un vistazo a las páginas de la Biblia para darse cuenta de cómo la disciplina de Dios se puede manifestar de tantas formas según la voluntad del Dios del cielo. Dios muchas veces permite persecución para disciplinar. Otras tantas podrá permitir que vengan quebrantos de salud, estancamiento económico y material, para disciplinarle a usted en el manejo de sus finanzas, para tratar con su corazón. Puede venir una disciplina de carácter emocional, psicológico, problemas, dificultades, tristezas, decepciones, etc. Puede venir también la disciplina de Dios a través de una quiebra económica, a través de un periodo de desempleo, a través de un periodo de vergüenza y escasez, a través de ver puertas cerradas y tantas otras formas que podríamos mencionar para ilustrar cómo puede venir la disciplina de Dios. Pero debemos tener algo claro. Si alguna vez a usted se le llega a ocurrir en medio de la disciplina
decirle al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me disciplinas así? Creo que la primera respuesta que Dios le va a dar va a ser porque te amo, porque te amo. Y está en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Ah, mis amados, son incontables los casos de personas que siendo creyentes, Dios les habla de bendición y empieza a venir esa bendición. Montan el negocio y empieza a venir la bendición. Empieza el tema a prosperar y empieza a venir la bendición económica. Pero también empieza a venir la infidelidad para con Dios. Tenemos que hablar claro, ser honestos y ser sinceros. ¿Cuántas veces usted ha descuidado a Dios? Ya no va al culto, ya no se congrega, ya no lee la palabra. Los domingos, ¿cómo va a ir? Si anoche cerró muy tarde, cerró en la madrugada, sí, vendió mucho, pero ya usted no tiene alientos. Trabaja de lunes a viernes y ahora está reventado sábados y domingos. ¿Realmente qué hay en el corazón? ¿Realmente cuál es el deseo en el corazón? ¿Realmente detrás de qué está el ser humano muchas veces? Y cuando Dios ve esas cosas, que en el corazón hay cosas que no le agradan y que le pueden terminar haciendo daño a la oveja, entonces tiene que venir una disciplina. Y una disciplina no necesariamente es una escasez económica. Una disciplina puede ser que usted tiene mucho dinero, pero entre más dinero tiene, más vacío se siente. Entre más escala eh, económicamente, materialmente, más vacío está. Y de esta manera puede venir disciplina, viene tristeza, viene depresión, vienen hasta demonios. Escuche, muchas veces Dios permite esas cosas y la gente pregunta, ¿pero por qué me estoy sintiendo así? Bueno, es que usted estaba caliente, por decirlo de alguna manera, estaba caliente espiritualmente, pero ahora usted se ha apartado, está detrás de otras cosas y literalmente ahora usted empieza a descuidar a Dios, empieza a descuidar al Señor, empieza a descuidar la presencia y tiene que venir la disciplina. ¿Para qué? Para formar, para corregir, para alentar. Y le digo que muchas veces cuando los creyentes vienen a consejería y me dicen, es que tengo unos miedos ilógicos, es que tengo unos temores que antes yo no tenía y ahora yo ando con un miedo y ahora escucho voces y sueños raros y sueño cosas muy feas. Eso puede ser parte de una disciplina. Claro, hay una opresión espiritual, pero Dios permite, como lo permitió en el Antiguo Testamento, como lo permitió en el Nuevo Testamento, que el enemigo se levante y a través de ese levantamiento del enemigo reprende. De manera que llega un momento en que usted dice, Dios mío, pero ¿qué me pasa? ¿Qué sucede? Y con ese trato, con esas situaciones que Dios permite, literalmente espera que usted empiece a mirar hacia dónde, hacia arriba, para depender de Él, para volver a la senda antigua. Tenga cuidado con sentirse usted privilegiado y consentido por Dios y creer que por eso usted puede comportarse como quiera y llevar su vida como quiera. El Señor nos ayude. Entonces, el Señor nos llama a varias cosas.
a que no olvidemos la exhortación que el Señor nos hace, primero, a que no menospreciemos la disciplina de Dios, porque cuando se menosprecia el efecto natural es, como ya lo dijimos, que usted va a desmayar, no va a querer seguir adelante, y a que tengamos en cuenta que el Señor nos disciplina porque nos ama. Pero cuando una persona es disciplinada y permite esa disciplina, Dios lo va a tratar como a un hijo. Pero si Dios nos dejara sin disciplina, nos trataría como a bastardos, es decir, como a hijos que no son reconocidos. Y creo, me atrevo yo a pensarlo por ustedes, que ninguno de ustedes quiere ser tratado por Dios como un hijo no reconocido. Yo prefiero ser tratado como hijo. Ahora, hace el Señor aquí una comparación entre la disciplina de los padres, nuestros padres biológicos, y la disciplina que da Dios. Y esa disciplina que dan los padres, versículo 10, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a nosotros se nos disciplina para una cosa fundamentalmente. Escuche, ¿por qué Dios nos disciplina a nosotros? ¿Por qué? Se resume en una palabrita. En una palabra se resume la disciplina que Dios nos da, versículo 10, para que participemos de su santidad. Para eso es que Dios fundamentalmente disciplina a sus hijos, para que participemos de su santidad. Escuche esto. Para que participemos de vivir apartados, marcando una diferencia con respecto al mundo. Usted y yo estamos llamados a ser santos. Usted y yo estamos llamados, en otras palabras, a ser apartados, a marcar diferencia, a ser sal. Y el Señor es un Dios de santidad que demanda que nosotros vivamos apartados, porque ese es el llamado. Dios no lo llama a usted y Dios no me llama a mí a vivir como vive el mundo. No, Dios ciertamente nos llama a marcar una diferencia y nos disciplina para que participemos de su santidad. Y no solo para marcar una diferencia aquí, también porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, fíjense, cuando viene la disciplina a su vida, es la manifestación de un acto de amor. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a usted su papá y su mamá lo disciplinaban, lo hacían estando de mal genio, lo hacían estando disgustados, pero Dios no. Dios hoy nos disciplina a nosotros como un acto de amor y le duele el castigo. Dios se duele del castigo. Y su ira es santa, no es como la ira de los seres humanos.
No es que Dios cuando me disciplina está disgustado conmigo y bravo y está furioso y está de mal genio. No, no, no. Dios me disciplina como un acto de amor. Te amo, te voy a corregir. Te amo, te voy a formar, te voy a alentar. Veo la necesidad de meterte en un proceso. Quiero bendecirte. Quiero darte muchas cosas. Pero veo que tú hay cosas que no estás entendiendo de mi santidad. Hay cosas que tú no has aprendido a vivir de mi santidad. Te puse en un trabajo para bendecirte, pero tú no estás entendiendo lo que es participar de mi santidad allá, en ese trabajo. Y veo que no has podido. Te he hablado de una manera, te he hablado de otra, pero no te corriges. Has intentado hacer cosas, pero no te logras corregir. Entonces te voy a disciplinar. Si Dios disciplinara con ira, nos mataba. Nos mataba. Hacía rato no estábamos contando el cuento. Pero cuando Dios disciplina, lo hace como una manifestación de su amor. Entonces esa disciplina de la que nos habla la Escritura no es una disciplina emocional, no es una disciplina psicológica como la que nos daban nuestros padres, es una disciplina literalmente santa, es una disciplina perfecta. Muchas veces, sí señor, muchas veces esa disciplina implica partir las paticas de la oveja. Recordemos que el pastor utiliza dos herramientas, la vara y el cayado. La vara es cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través del pastor, a través de una consejería, a través de una conferencia, una predicación. El Señor nos habla y nos está con la vara, nos está enderezando, nos está mostrando el camino con la vara. Pero cuando ya la vara no surte un efecto de obediencia en la oveja, entonces el pastor se ve en la necesidad de utilizar el cayado. Y el cayado es una vara también muy grande que arriba en la parte superior termina como el mango de una sombrilla doblada. Y cuando la ovejita se empeña literalmente en desobedecer, entonces el pastor se ve en la necesidad de envolverle las patas traseras y partirle las patas a la oveja, producir un dolor que la quebrante. Muchas veces eso pasa. Cuando la disciplina de Dios se pone fuerte en nuestras vidas, en la mayoría de veces, no siempre, pero en la mayoría de veces es porque nosotros mismos hemos llevado la disciplina a ese nivel. Es porque nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, yo necesito que tú me disciplines, porque tú me has hablado de corregirme y yo no me quiero corregir. Yo he seguido andando, yo he seguido haciendo, yo he seguido transgrediendo la norma, yo he seguido de terco o de terca por este camino y la vara, la predicación, la consejería del pastor, la palabra que tú me diste, etcétera, no me ha servido para corregirme. Cuando la oveja, por ejemplo, hay ovejitas que son inconstantes, ovejitas inconstantes. La excusa siempre es su trabajo. Siempre la excusa de la oveja son las muchas ocupaciones. Es el mucho trabajo, siempre. O el estudio, ocupaciones. Entonces son ovejas de periodos, de épocas, se alejan y se apartan.
se las traga la tierra, se desaparecen y después de un tiempo vuelven. Y así se les pasa la vida. Hasta que llega un momento, esa ovejita, como no ha visto la disciplina de Dios fuerte, como Dios no le ha partido las paticas, entonces literalmente a veces le parte la pata y la oveja todavía no entiende. Uno habla con la hermana, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? No, es que iba caminando y me partió una pata, me fracturé un pie, me partí un tobillo, me dañé una pierna y la tiene Dios un mes, 2 meses incapacitada, quieta para hablarle, para decirle, pero la oveja está tan sorda, tan ciega, que no ve, no escucha, está como Shakira y además de eso bruta. No entiende que Dios le está hablando a través de las circunstancias y que Dios le está diciendo, deje de ser tan brinconcita, ovejita, que usted está es detrás de la platica, usted quiere billetico, billete, plata, codicia, porque usted trabaja, Dios le dio un trabajo de lunes a viernes, pero ahora usted se empeñó y le toca también los sábados y le toca también los domingos y se regala también los festivos. Y ese no es el propósito. Escuche, Dios lo va a prosperar, pero no para que usted se reviente montando negocios y haciendo cosas y literalmente para que usted ya después no tenga tiempo para Dios. Entonces el domingo usted ya no va porque en su negocio está vendiendo tanto que tuvo que cerrar tan tarde en la madrugada que no tiene alientos para levantarse a ir a escuchar la palabra y a buscar a Dios y a dedicarle ese tiempo a Dios. Entonces está haciendo las cosas mal. Cuando la oveja no actúa con sabiduría, entonces Dios tiene que entrar a corregir, a disciplinar, a formar, a enderezar. Y la labor del pastor es esa, es guiar al rebaño. Hay ovejitas que obedecen con facilidad, pero hay otras. Dios mío, Dios mío. Entonces dice aquí el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de qué, de tristeza. Pero después da fruto apacible de obediencia. Cambie esa palabra justicia por obediencia. Pero después da fruto apacible de obediencia a los que en ella han sido ejercitados. Escuche, oveja. Lo que Dios quiere es que usted obedezca para participar de la santidad de Dios en medio de este mundo que cada día está moralmente más y más y más destrozado. Por lo cual, versículo 12, levantad las manos caídas, la gente deprimida y las rodillas paralizadas. Habla de un adormecimiento espiritual. Y corríjase, oveja. Entienda que la disciplina es para corregirse. Pero hay ovejas con el corazón tan duro que Dios los tiene que tener disciplinados toda la vida. El propósito de Dios en el desierto no eran sino 40 días. Pero el pueblo estuvo con un corazón tan duro que tuvieron que permanecer 40 años y morir en el desierto. Mi oración es que usted, ovejita, no vaya a morir en un desierto. Mi oración es que usted, oveja, que ha sido inconstante, desobediente, infiel con Dios, desagradecido con Dios, se corrija.
levante sus manos caídas. Esto habla de volver a la adoración, al clamor, a la búsqueda de Dios, a moverse espiritualmente, a la senda antigua nuevamente y a corregirse. Versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. Corrección, oveja. Corrección. Toda esta semana Dios ha estado hablando de corrección porque Dios quiere bendecir. No se interponga usted como el más grande estorbo para recibir la bendición. No es Satanás, no es su familia, no es el que habla mal de usted, no es el que le mira mal. El mayor obstáculo es usted. Haga sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, lo débil en usted, no se salga del camino, sino que sea sanado, libre de la pornografía, de la masturbación, de tanta porquería que hay en su vida. Haga sendas derechas para que eso cojo, débil, no se salga del camino, sino que sea sanado. Ay, Señor. Y seguid la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Escuche, nos está hablando de disciplina la palabra aquí. Nos empieza a decir en el capítulo 12, tienen que volver a la senda antigua, versículo 1, restaurar la adoración, la alabanza, la intercesión, el ayuno, las vigilias, etc. Versículo 13, tiene que enderezar su camino, mi amigo, para que lo cojo, esa debilidad en usted, la que sea, no lo lleve a salirse del camino, sino que eso sea sanado, es decir, que usted lo supere y que no esté toda la vida luchando con lo mismo, se le está pinchando la misma llanta. Pero en el versículo 14 pareciera que cambia el tema, porque dice, seguid la paz con todos. Oiga, pero nos viene hablando de una cosa y ahora nos dice que la paz, ¿cómo así, Señor? ¿Sabe por qué? Una de las cosas que puede traer la disciplina de Dios, pero también la tibieza espiritual, es la amargura. La amargura. Entonces el que está siendo disciplinado, el que está en una disciplina fuerte, se amarga, pelea, se agarra con todo el mundo, no quiere congregarse, no quiere ir a la iglesia. Qué mamera, qué pereza, no quiero saber más de devocionales, no quiero saber más de embajadores, no quiero saber más de ese pastor de iglesia, de Biblia, no quiero saber nada de las cosas más satánicas que usted puede vivir, esa. Usted diciendo eso y el diablo aplaudiendo. Ah, mis amados, seguid la paz con todos. ¿Por qué resulta usted molesto con embajadores de esperanza? ¿Por qué resulta usted amargado con un ministerio que no le ha hecho nada? ¿Cómo así que usted no quiere saber más de la Biblia y de la palabra y de una cosa y de la otra? Por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad, el vivir apartado. Santidad no es perfección, no se confunda. El vivir apartado, sin la cual nadie verá a Dios. Y por eso en el versículo 15 dice, mirad bien, analice, reflexione, en detalle, mire,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿A cuánta gente usted ha contaminado yendo a una iglesia, hablando de Dios, pero llega a su casa y contamina a todo el mundo? Con el solo ambiente, cuando usted llega, ya lo contamina. Ya la gente a usted no le habla. La gente prefiere callar para evitar problemas, les da miedo hablarle. Y resulta que esa amargura, por todo lo que hemos hablado, por la disciplina, por el trato, por la corrección, etcétera, por la tibieza espiritual, esa amargura se vuelve un estorbo. Un estorbo. Mi señora, deje la amargura. Hoy hablé con una mamá. Está profundamente amargada. ¿Por qué? Porque su hija se casó, tiene 3 hijas, 2 de ellas viven en Estados Unidos, la última que le quedaba se casó hace 3 meses. Y la chica se casó y pues la llama de vez en cuando. Y esta mamá se ha llenado de amargura. Y cuando la hija le llama, le habla feo, le habla golpeado, la trata despectivamente, al esposo también. Y esta señora hoy con lágrimas tenía que reconocer, porque ella eso no lo había visto, fue hoy que lo reconoció. Y me dijo, tengo que reconocer que mi corazón se ha llenado de amargura. Y yo le dije, mi señora, usted empezó una etapa nueva. Sí, pero es que ella conoció primero mamá que a esposo. Eso aplica para los dichos de las abuelas, pero eso no es bíblico. Ahora la persona que está en primer lugar para su hija debe ser su esposo. Eso no significa que la olvide a usted, que la abandone a usted, pero usted no puede pretender que su hija esté encima suyo ahora que está casada. Entraron en una etapa nueva, asúmalo y acéptelo, esa es la vida, eso es lo que Dios manda. Claro, su hija debe estar pendiente, usted también, llámela, etcétera. Una cosa, la otra. Y Dios está disciplinando a esta persona y está tratando con esta persona. Pero permitimos que brote esa amargura y se vuelve un estorbo. Mis amados, el tema, la línea temática que dio el Espíritu Santo esta semana es muy claro, muy claro. Y mi oración es que podamos entender este tema y reflexionar en el tema. Los devocionales se les envían para que ustedes los puedan volver a escuchar. Ya está activo el canal en YouTube. Métase al canal, dele ahí Embajadores de Esperanza, ahí le aparece, nos busca. Suscríbase. Estamos subiendo devocionales ahí a YouTube. Y los invito a reflexionar profundamente en este tema. Bendito sea el Dios del cielo, bendito sea el Señor por su palabra. Los quiero invitar este domingo a nuestra reunión presencial. Vamos a tener un tema muy, muy especial. Y mañana sábado, vamos a estar en oración, en vigilia. Vamos a pasar derecho, los líderes. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Vamos a estar pidiendo, orando por la vida de cada uno de ustedes, buscando la presencia del Señor. Y madrugamos
Terminamos vigilia y de ahí salimos a nuestra reunión presencial. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a continuar, Señor. Danos fuerzas. Ayúdanos a sacar moscas. Ayúdanos a limpiarnos, a purificarnos. Ayúdanos con nuestra humanidad, te lo pedimos, bendito Padre. Úsanos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a hacer luz para otros. Te lo pedimos, bendito Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén.